Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Negocios son Negocios, un programa pensado, creado para digerir números, analizar tendencias, ver el tema de la dinamicidad de la economía, de las finanzas. Vivimos momentos de muchísima incertidumbre, los niveles de porcentaje de las certidumbres o las certezas que tenemos en la economía cada vez son más bajas, cada vez son menores. Y dentro de este esquema de incertidumbre, hemos llegado a una conclusión, que este es el año de la escasez. Escasea agua, escasea aire limpio, escasea gasolina, escasea diésel, escasean divisas. ¿Este es el año de la escasez o es que estamos equivocados en este análisis? Y para eso hemos querido invitar a Juan Pablo Suárez, que es expresidente del Colegio de Economistas, que nos acompaña acá en el programa, y obviamente a Henry Oporto, que es director de la Fundación Milenio, para que podamos entre los tres de alguna manera digerir o analizar qué es lo que está pasando con este tema de la escasez y si esto es una coyuntura o va a ser una norma de ahora en adelante con este tema. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué opinas sobre esta situación, Henry? ¿Estamos viviendo el año de la escasez? ¿Esto va a ser una coyuntura o esto ya va a ser una moda de vida permanente? Bueno, quizá esta escasez a la que haces referencia está mostrando el momento delicado por el cual está atravesando la economía boliviana. Yo creo que este momento delicado tiene que ver por lo menos con 4 problemas generales. El primero es el estancamiento de la economía, el segundo es el déficit fiscal crónico, tercero es que tenemos una crisis energética como una amenaza cada vez mayor. Finalmente, tenemos una caída de reservas internacionales prácticamente en caída libre. Si me permites desarrollar rápidamente estas ideas. Sí. Yo pienso que la economía ha entrado en un ciclo de estancamiento, así lo corroboran los datos de los organismos internacionales. El FMI proyecta para este año un crecimiento de apenas 1.8%. El Banco Mundial dice que creceríamos 1.9% y ambos organismos señalan 1.9% para el próximo año, el 2024. Esto me lleva a mí a la conclusión de que estamos en un ciclo de bajo crecimiento que por supuesto implica un estancamiento productivo, un estancamiento de los negocios y lo peor de todo es que una economía estancada no genera empleo, sobre todo empleo formal y de calidad. El segundo problema, el déficit fiscal crónico, es ya una cosa muy reiterada. Estamos en el 9º año de una crisis por encima del 7% del Producto Interno Bruto y se hace cada vez más difícil el financiamiento de este enorme hueco fiscal que tiene el Estado, que tiene el gobierno central. En tercer lugar, la crisis energética en ciernes. Esto es consecuencia de la caída tan fuerte de la producción de gas, 35% en los últimos años, desde el 2015. Además, se nos han cerrado mercados de exportación de gas. Estamos viviendo una suerte de tormenta perfecta, porque debido precisamente a la caída en la producción de gas, tenemos que importar cada vez más combustibles, diésel y gasolina. El año pasado hemos tenido importaciones por arriba de los 4.500 millones de dólares frente a apenas 3.000 de exportaciones de gas. O sea, hay una brecha creciente. Así es. Y esto implica que además el gobierno tiene que subsidiar el consumo interno de combustibles. El año pasado, 1.700 millones de dólares, que es algo así como 3.8% del PIB. Finalmente, creo que hay que también subrayar que estamos en un momento muy delicado desde el punto de vista monetario. Las reservas han caído a poco más de 3.000 millones de dólares. En divisas tenemos apenas 311 millones. Este es el dato último del Banco Central de abril. Desde entonces no se han publicado nuevas cifras. Y esto, como todos sabemos, ha generado un mercado paralelo del dólar. Y la brecha entre el cambio en el mercado paralelo y el cambio oficial
es bastante significativa. O sea que tenemos menos dólares para importar, por eso también la escasez de combustibles. Ha estado faltando dólares para hacer importaciones regulares de combustibles, y todo esto pues nos lleva a la conclusión de que hemos entrado en una etapa de mucha incertidumbre en la economía, y todo indica que este panorama bastante crítico se va a mantener por el próximo año y quizás por los subsiguientes. Es un periodo de contracción de la economía boliviana. Henry, muy interesante las cifras que estás dando y realmente es un panorama bastante crítico. Estamos viviendo una estanflación en realidad, ¿no? La economía está estancada, hay una inflación, es la peor tormenta, como dices tú, que estamos pasando, un crecimiento enano que vamos a tener como país. ¿Y qué podemos hacer al respecto, Juan Pablo? ¿Qué camino podríamos tomar para evitar el descalabro mayor? Porque el otro día hablábamos, Henry, con un experto de hidrocarburos y nos decía que a partir del año que viene vamos a importar prácticamente la totalidad de diésel, gas, gasolina, por los próximos 30 años, Henry. Imagínate a dónde estamos yendo. Entonces, Juan Pablo, ¿qué podemos hacer? Gracias, Javier, por la invitación. Un saludo a Henry. Ahí siempre leo los informes de Fundación Milenio. Está claro, y Henry dio un buen resumen, que hay una desmejora de los indicadores, pero de repente, acotando, es necesario mencionar que los economistas, los colegios, las fundaciones vienen mencionando esta problemática desde el año 2015. La desmejora no es nueva, ¿no? La disminución de reservas internacionales, Javier, viene desde el 2016-2015 a un ritmo de 4 millones de dólares por día. Se vienen arrastrando, y se viene diciendo, se van a acabar las reservas, hay que tomar medidas necesarias, hay que tomar medidas en relación a la balanza de pagos para atraer inversión extranjera directa, hay que tomar medidas en relación a hidrocarburos para que haya la exploración necesaria y se puedan encontrar nuevos pozos, hay que dejar de prestarle plata a las empresas estatales, que por cierto, deficitarias todas. Gran mayoría deficitarias, se les ha dado créditos a las empresas estatales por más de 6.000 millones de dólares, 6.600 millones de dólares más o menos, locura. Para ser más cercano. Imagínense cómo estaríamos de reserva si no se le hubieran dado esos créditos. O sea, se tomaron decisiones contrarias a lo que se necesitaba, ¿no? El gobierno nacional, ¿qué debe hacer? Uno, tener una rigidez fiscal, es algo duro para los políticos, porque eso te implica pues bajar tus gastos, bajar No es una medida popular. Uno no es popular y también va en contra de tus intereses como político, ¿no? Porque tenés que dejar de dar trabajo a funcionarios públicos que están en empresas, por ejemplo, deficitarias. Tenés que bajar tu gasto corriente. El gasto corriente, para que la población lo entienda, son los saladitos, la luz, los alquileres, etcétera, que es gasto que no te genera, digamos, un beneficio poblacional. Tenés que, por ejemplo, una medida relativamente fácil para el gobierno, liberar las exportaciones, que Bolivia y Argentina son uno de los pocos países del mundo que tienen cupos a la exportación, trámites, etcétera. Liberar la biotecnología, tenés que bajar la burocracia. A ver, yo siempre mencionaba, y ya que este es un medio empresarial, hay un índice que realiza el Banco Mundial, ¿no? El índice Doing Business, que deben haber escuchado ustedes. En ese índice, Bolivia siempre está de 165 entre 192 países, ¿no? O sea, muy a la cola. Pero este índice tiene varios subíndices, ¿no? Y por ejemplo, en el tema tributario, estamos de 186 entre 192 países. Peor que países de África subsahariana, que países en guerra civil. Obviamente esto ocasiona que no haya haya un enanismo empresarial, hay una informalidad, ¿sí? La informalidad es un resultado de estas políticas, 80 y tantos ¿no? %. Y mucha gente dice, sí, lo que pasa es que la informalidad es una salida, sí, pero no te permite crecer, porque ¿qué informal puede licitar, por ejemplo, con el Estado? ¿Qué informal puede trabajar con empresas relativamente grandes? Algunos rubros sí, digamos, de repente al minoreo podrían crecer informal, pero en la gran medida tener un enanismo empresarial tenemos una... el rubro laboral totalmente inflexible, ¿no? Que ocasiona que en realidad el remedio sea peor que la enfermedad, porque lo único que ocasiona es que los emprendedores tengan terror a contratar gente. Entonces tenés un grado de desempleo o un grado de informalidad. La informalidad laboral en Bolivia es la segunda más alta del mundo, después de la Zimbabue, 82%. Tenemos una ¿no? precariedad laboral en Bolivia. Sí, ¿no? Exacto. Entonces,
Yo creo que lo necesario es que el gobierno se despoje de la camisa de fuerza ideológica y sea más pragmático. A ver, si el Partido Comunista Chino, ¿no? Que es solo comunista en nombre, ¿no? Porque después es un régimen capitalista. Claro, pero el Partido Comunista Chino tomó decisiones de apertura en muchos ámbitos laborales. Por ejemplo, en China no existe un salario mínimo, y lo cual implica que los salarios medios igual son altos porque no necesitas forzar, porque la economía se ha dinamizado tanto, no necesitas forzar, digamos, a las empresas que pongan un salario mínimo, porque el salario, la oferta y demanda hace que los salarios suban. Tenés transnacionales, has atraído inversión, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros, no? Claro. Henry, Juan Pablo nos está comentando un tema bastante interesante, que es la desideologización de la política económica del país. Y yo siempre parto de un principio, Henry, el hecho de que cuando una persona civil, común, toma una mala decisión, afecta su microentorno. Pero cuando un político toma una mala decisión, afecta a toda la sociedad. Henry, ¿tenemos una política económica de Estado o necesitamos una política de economía de Estado que clarifique todos estos elementos? Ciertamente no la tenemos. No, en funciones se parece cada vez más a un bombero, porque los problemas le están estallando en las manos y cada vez tiene menos capacidad para enfrentar esos problemas. Dicho de otra manera, tenemos un problema muy serio de gobernabilidad en el país. Desde el momento en que el partido de gobierno, el MAS, ha sufrido una severa división, eso ha debilitado enormemente la capacidad de gestión gubernamental. La prueba es de que cada vez tiene más dificultades el presidente Arce para tomar decisiones, para aprobar leyes. Con gran sacrificio, con gran dificultad, acaba de aprobar una reformulación al presupuesto general de la Nación. Hay créditos internacionales que no se aprueban. Es decir, la capacidad de administrar el país se ha reducido marcadamente y eso es consecuencia, uno, de la inoperancia gubernamental, ciertamente, ¿no? Los funcionarios de gobierno no están a la altura de los problemas que tiene el país. Hay demasiada improvisación, ineficiencia, hay falta de capacidad técnica, profesional en los órganos del Poder Ejecutivo y en otras instancias del Estado. Pero a eso se suma ahora, ¿no?, esta falta de apoyo político parlamentario que además se traduce en una división de las organizaciones sociales. La división del MAS no es solamente del partido, es también de esa base social, de sindicatos, de gremios, en fin, que han conformado la base de sustentación social del MAS a lo largo de muchos años, ¿no? Eso se ha quebrado. Entonces ahora tiene un problema muy serio de gobernabilidad Luis Arce, y para colmo no hay un programa, no hay un plan de estabilización económica. Son medidas sueltas las que se toman, ¿no? Al calor de los por error, más o menos, ¿no? Por presiones de distintos actores sociales. La calle es la que termina por imponer decisiones en el gobierno. Acabamos de ver con el caso de los cooperativistas que tomaron prácticamente la ciudad de La Paz, otra vez para imponer sus puntos de vista al gobierno. Es decir, nos falta un plan económico integral que pueda atacar las causas de fondo que están dando lugar a esta debacle de la economía boliviana, pero además necesitamos con urgencia, ¿no?, yo diría una inyección de recursos financieros. A estas alturas el gobierno no tiene capacidad de tomar crédito del mercado comercial, ¿no? Se le acaba de reducir nuevamente la calificación crediticia soberana, es la noticia del día. O sea que el gobierno no puede acceder a los mercados de crédito comerciales, ¿no? Las exportaciones han caído sustancialmente, sobre todo de gas natural, por eso también la escasez de divisas, en fin. Entonces, para enfrentar este problema, esta caída de divisas, esta falta de dólares en la economía boliviana, hace falta una inyección masiva de recursos, que a estas alturas del partido yo creo que solamente podría venir
de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y probablemente de otros organismos financieros internacionales. Es decir, un paquete financiero de asistencia masiva. Creo que eso podría restituir la confianza de los agentes económicos, del público. Ha caído mucho el consumo en el país. Las empresas están paralizadas, tienen capacidad instalada ociosa, y sobre todo no hacen inversiones. Me refiero a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que no confían en el gobierno, en las políticas gubernamentales. Hay mucha incertidumbre, o sea, todo eso retrae la actividad económica. Entonces necesitamos un shock de confianza. Y ese shock de confianza yo creo que requiere tres cosas, como ya decía. Una asistencia financiera masiva, de corto plazo. Segundo, un plan económico integral para estabilizar la economía y dar un nuevo impulso de crecimiento. Y tercero, necesitamos fortalecer la gobernabilidad política en el país, que es un problema, por cierto, mucho más crítico, y ciertamente no sé si de acá al año 25 estaremos en condiciones de resolver estas tres cuestiones que son absolutamente claves para remontar la delicada situación que estamos viviendo. Henry, siguiendo con tu lectura, antes de pasar a la pregunta, Juan Pablo, ¿tú tienes como Fundación Milenio o estás manejando como Fundación Milenio alguna cifra de cuánto deberíamos inyectar a la economía boliviana si es que quisiéramos optar por el FMI? ¿De cuánto dinero estamos hablando para cerrar un poco la brecha? Mira, hay estimaciones no solo de Milenio, sino de otros conocidos economistas que sitúan entre 5.000 y 7.000 millones de dólares la necesidad de recursos que tiene el país y que de concretarse, obviamente, fortalecerían significativamente las alicaídas reservas internacionales, claro. ¿No? Le darían al Banco Central un stock de divisas, de dólares que hoy día no tiene, eso se trasladaría al sistema financiero y bueno, saldríamos de este círculo vicioso en el que por falta de divisas no se hacen importaciones, tenemos problemas para asegurar el abastecimiento energético, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un monto significativo, pero obviamente ni el FMI ni ningún otro organismo, ¿no?, va a estar dispuesto a conceder una ayuda, una asistencia de esta magnitud, claro, si es que no ve que Bolivia tiene un plan económico serio, integral, que ataque los problemas de fondo, es decir, el déficit fiscal, la caída de exportaciones, los problemas que tienen las empresas públicas, la mayor parte de ellas deficitarias. Es decir, hay que atacar los problemas estructurales subyacentes a esta debacle económica. Eso es lo que seguramente exigirían los organismos de ver, y que además hay voluntad política y capacidad política, porque de poco serviría tener el mejor plan económico del mundo si es que tenemos un gobierno débil, sin liderazgo, sin apoyo parlamentario, ocupado la mayor parte del tiempo en esta guerra interna con Evo Morales, etcétera, etcétera. Es decir, son varias las condiciones que se requieren para que el país pueda poner freno a esta debacle y comencemos a sentar las bases para salir adelante, robustecer la economía boliviana. Muy interesante, Henry. A ver, Juan Pablo, estamos hablando de 5.000, 7.000 millones de dólares de una inyección a la economía boliviana, de shock, como dice Henry. Pero ahí yo quiero sumar un factor más que el año que viene va a ser complicado, Henry, Juan Pablo. Año preelectoral. ¿Cómo la economía se va a ver en un año preelectoral además? Sí, a ver, el tema político va muy ligado siempre a la parte económica, más aún ahora que se necesitan cambios. Como decía, la política económica del gobierno nacional, si la hubiera, pareciera ideologizada, ¿no? Totalmente una camisa de fuerza, y todo lo que se necesita pues son medidas en contraflecha de lo que se ha venido haciendo, como le decía, por ejemplo, y como mencionaba Henry, estamos básicamente el gobierno está realizando medidas parches, por ejemplo, la famosa ley de compra del oro, que claro, si usted, cualquier economista le va a decir, a ver, los problemas de balanza de pago son entre residentes y no residentes. Así es. Usted no saca nada con comprar oro, que al final todos sabíamos que la ley de compra del oro en realidad era de venta, lo único que se quería hacer era poder vender el oro para tener un poco más
de divisas. Aún así, a ver, el FMI es el único organismo internacional que presta para, digamos, reposición de reservas internacionales netas. Este préstamo tendría de seguro o viene con condicionamientos, mucha gente lo llaman imposiciones, pero son condicionamientos como cualquier persona te abre. A ver, yo no te voy a prestar plata, pero estas son las condiciones. Porque si vas a seguir, yo no te voy a prestar 5.000 millones de dólares para que gastes en sueldos. 4 millones de dólares y medio por día. Entonces esto tiene que venir acompañado con una reforma tributaria, tiene que venir acompañado con un nuevo código de comercio, tiene que venir acompañado de una ley de emprendimiento donde, por ejemplo, se puedan crear las sociedades de acción simplificada, digamos, que favorezca el emprendimiento, la creación de empresas. Tiene que venir, y lo dijo el presidente de Yacimiento, tiene que haber un cambio en la ley de hidrocarburos o una nueva ley de hidrocarburos. Más de 20 y tantos años estamos con esa ley. Y que mató al final a la gallina de los huevos de oro, está claro, ¿no? Y eso no solamente el gobierno central culpable, muchas alcaldías, gobernaciones felices. Ya está, ahí está el resultado, la mataron a la gallina de los huevos de oro, pero vamos, avancemos. El mismo presidente de Yacimiento lo dijo, y fíjense cómo es la situación, que al día siguiente a las 8 de la mañana estaba haciendo una conferencia de prensa para decirse. ¿Cómo lo harán tirar una llamada, una jalada de orejas? ¿Cómo vas a decir? Entonces eso demuestra que está totalmente ideologizado. ¿Cómo vas a decir que la santa nacionalización hay que cambiar, ¿no? Entonces, en realidad, a ver, yo soy escéptico en que puedan haber cambios en el tema monetario, el tema fiscal en el corto plazo. Porque, a ver, usted escucha un discurso del presidente de estos últimos que han habido y básicamente dice, vamos a seguir haciendo lo mismo. El problema, usted ve un listado de proyectos de una planta de no sé qué pueblo, una planta el otro día escuché, justo prendí la radio, inversiones de, póngale, 120, 140 de medicina natural, etcétera. Ya sabemos cómo va a acabar eso. Ya sabemos que va a ser un botín político, poniendo amigos, gente del partido o del nuevo partido, no sé cómo irá a ser la situación, y sabemos que va a estar, van a terminar cerradas, perdiendo plata, o sea, más del problema, ¿no? Seguimos metiendo plata a un saco roto. Reducción de déficit fiscal, nada. Cambios impositivos, nada. Entonces, es muy difícil prever, digamos, que vayan a haber cambios en los resultados si seguir haciendo lo mismo, ¿no? Claro. Henry, hay un elemento también que es muy importante que como país debemos analizar, que es nuestro contexto, nuestro entorno como país Bolivia. Y en la última semana, como tú muy bien sabes, ha ganado Javier Milei las elecciones en Argentina. Y Javier Milei ya ha anunciado muchas medidas de shock. Quiere privatizar Aerolíneas Argentinas, quiere privatizar YPF argentino, Vaca Muerta quiere definitivamente que no esté muerta, sino que empiece a vivir agresivamente. Se anuncian restricciones del Estado, reducciones del Estado. Ese es un camino, Henry, y después quiero preguntarte cómo crees que va a afectar nuestra relación económica con un Milei al frente de la economía argentina versus este movimiento de Puebla y socialismo del siglo XXI. Mira, yo creo que se vienen cambios importantes en materia política y económica en América Latina y particularmente en Sudamérica. Tengo la impresión de que se está cerrando un ciclo, el ciclo populista, autoritario, sobre todo gobernado por partidos de izquierda, y estamos ingresando a un nuevo ciclo cuyos contornos, cuyas características todavía no son suficientemente claras. Hay quienes... pensando en Milei, por ejemplo, hablan de que Argentina está entrando en un territorio desconocido, ¿no? Por las características de Milei, del tipo de políticas que está anunciando, en fin, que en muchos casos van a ser inéditas en la región y a ciencia cierta no se sabe qué efectos, qué consecuencias podría tener. Lo cierto es que Bolivia no va a poder sustraerse de estos cambios, de esta corriente, de esta ola de cambios económicos y políticos que ya se empieza a vislumbrar en América Latina y particularmente en nuestra región, en nuestro vecindario más cercano. Pero también yo aprovecho para decir que no tenemos que mirar únicamente lo que hacen países vecinos, porque tampoco se trata de aplicar lo que otros hagan a Bolivia. Las condiciones, las realidades no necesariamente son iguales, las recetas no tienen que ser generales para todos los países, hay condiciones particulares, es decir, tenemos que aplicar
una receta apropiada a las características de la enfermedad que tenemos que diagnosticar adecuadamente en el caso de Bolivia. Y como no se trata únicamente de señalar los problemas, porque a veces no pasamos de los diagnósticos o de la crítica fácil, también estamos desafiados los bolivianos a pensar en soluciones, a buscar otras alternativas. Consenso. Yo aprovecho este programa para poner sobre la mesa, para anunciar que en la Fundación Milenio estamos terminando de trabajar, hemos hecho un trabajo de varios meses para tener una propuesta legislativa. En concreto, hemos trabajado un proyecto de ley para el fomento, la protección y la estabilidad jurídica de la inversión privada, bajo la premisa de que Bolivia necesita un nuevo motor de crecimiento. Ese nuevo motor de crecimiento tiene que ser la inversión privada, nacional y extranjera. Y para que Bolivia pueda atraer inversión privada, tenemos que generar condiciones normativas e institucionales adecuadas. El proyecto al que hago referencia justamente trata de crear esas condiciones adecuadas para que Bolivia pueda ser un país atractivo a la inversión. Menciono nada más dos tipos de medidas muy importantes de esta propuesta que estamos haciendo. En primer lugar, estamos proponiendo, para dar seguridad jurídica a las inversiones, que los inversores que vengan a Bolivia se beneficien de una reducción del 50% del impuesto a las utilidades y también del 50% del impuesto a las transacciones. Esto con el objeto de que tengan un incentivo para venir a Bolivia. Los impuestos que se pagan actualmente en Bolivia son demasiado altos, no son competitivos con otros países de la región. Los inversores prefieren ir a países más grandes, con economías más dinámicas y que ofrecen mejores garantías de seguridad y protección. Entonces nosotros tenemos que hacernos más competitivos, tenemos que ponernos a la altura de los incentivos fiscales que otros países otorgan. Y la segunda medida importante que estamos proponiendo justamente para atacar el tema de la inseguridad jurídica es que los inversores que vengan a Bolivia puedan suscribir con el Estado un contrato de estabilidad jurídica, es decir, un contrato que establezca reglas claras por un tiempo determinado, que no se modifiquen los impuestos, que no se modifiquen las condiciones en las que trabajarían las empresas, en las que se les otorgaría, por ejemplo, concesiones mineras, es decir, reglas claras y estables, que es lo que los inversores reclaman. Este tipo de contratos de estabilidad jurídica se aplican en otros países y han dado muy buen resultado. Es una forma concreta de proteger la inversión y de dar estabilidad a las inversiones en Bolivia. Entonces, estas y otras medidas que estamos proponiendo en este proyecto de ley, pensamos que es uno de los instrumentos que permitiría entrar en una nueva dinámica en Bolivia. Es decir, debería ser parte de un programa nuevo de estabilidad y de crecimiento económico en el país, basado en la premisa fundamental de que el motor del crecimiento económico de los próximos años tiene que ser la inversión privada. El Estado tiene que replegarse, tiene que hacer lo que la gente más necesita. Tiene que ocuparse de salud, de educación, de infraestructura, tiene que ocuparse de arreglar la crisis de la justicia y no entrometerse más en el campo de la economía, porque la creación de riqueza tiene que estar en manos de la iniciativa privada. La generación de empleo tiene que venir de las empresas privadas y hay que crear las condiciones normativas de regulación y de fiscalización adecuadas para que Bolivia pueda atraer este caudal de inversiones. En otras palabras, necesitamos no solamente una asistencia masiva como la que decía de organismos internacionales, también necesitamos un shock de inversión privada, sobre todo extranjera en Bolivia. Henry, a ver, vamos precisando los temas que nos has estado dando que me parecen muy relevantes. El primero, ¿cuál es la fase o en qué fase está este proyecto de ley? ¿Ya la han presentado al Congreso? ¿La van a presentar? ¿Tiene algún sponsoreo? Porque como toda ley, alguien tiene que cuidarla, protegerla y motivarla y sponsorearla. ¿En qué fase está? Bueno, te cuento.
Hemos trabajado en un equipo multidisciplinario en la Fundación Milenio en la elaboración de este proyecto, que además está precedido de unos estudios económicos y jurídicos, sobre todo de legislación comparada. Hemos analizado cuáles son las leyes en materia de inversión privada y sobre todo extranjera que se aplican en otros países del mundo y sobre todo en los países vecinos, para alimentarnos de esa experiencia, ver qué es lo más interesante que tienen las legislaciones de otros países. En fin, esos estudios de base nos han permitido luego elaborar la propuesta. Elaborada la propuesta, lo primero que hemos hecho es enviar el documento en consulta a varias organizaciones empresariales, desde la Confederación de Empresarios Privados, CAINCO, la CAO, las cámaras de industria, comercio, etcétera, etcétera, porque pensamos que son las organizaciones privadas las más interesadas en contar con una nueva legislación en materia de promoción de inversiones. Hemos recogido algunas reacciones, comentarios, sugerencias, complementaciones, y eso nos ha permitido mejorar el contenido de la propuesta. Hoy en día estamos ya a punto de ingresar en imprenta, vamos a imprimir la propuesta más los estudios de respaldo, y yo creo que en unas 2 o 3 semanas vamos a poner en consideración del país. No tenemos la intención de presentar directamente este proyecto al Parlamento, porque muy probablemente no tendríamos la fuerza, el éxito necesario, ¿no? Ustedes saben, mientras las cámaras estén mayormente constituidas, y en este caso por las fracciones del MAS, que no son precisamente legisladores amigos de la inversión privada, sino todo lo contrario. Es decir, hay condiciones adversas todavía en el ámbito parlamentario. Y naturalmente tenemos un gobierno que no cree en la inversión privada, ¿no? Más bien le anda poniendo piedras en el camino cada vez que puede. Entonces, lamentablemente, no hay condiciones políticas como para que pueda prosperar en el corto plazo, en lo inmediato, este proyecto. Pero lo que sí queremos hacer es decirle al país, así como estamos diagnosticando un problema, le estamos entregando una posible solución, que este proyecto pueda suscitar un diálogo, un debate constructivo en el país, y para que tal vez en algún momento, ojalá algunas bancadas, de repente, bueno, el propio gobierno, si es que por alguna razón extraña entra en razón, decide que esta es una buena base y trata de recuperar esta propuesta para convertir en un proyecto legislativo que pueda recorrer el trámite de aprobación en las cámaras legislativas. Si eso no ocurre en el curso del próximo año, por ejemplo, muy probablemente este proyecto va a quedar para después de las elecciones del 25, es decir, cuando se produzca un cambio político. Pero entre tanto, queremos abonar el terreno, queremos generar conciencia, sensibilidad en la opinión pública, en los actores económicos y políticos, sobre la necesidad de contar con nuevos instrumentos legislativos. Lo que decimos es que este proyecto de fomento, protección y estabilidad jurídica de la inversión privada es una tecla clave para la reforma económica que necesita Bolivia. Y con ese propósito, con ese concepto, es que vamos a tratar de llegar a distintos espacios, los medios de comunicación, para divulgar nuestra propuesta, y ojalá esto genere, motive una discusión constructiva en Bolivia. Henry, a ver, por lo que rescato, están buscando un consenso, ya hay un consenso entre las cámaras de comercio, cámaras económicas, etcétera, ya se ha socializado el proyecto de ley a la interna, ya estaría en una fase de socializar a la parte política, una presentación a la opinión pública en grueso del proyecto de ley. Y rescato mucho el concepto, Juan Pablo, que el espíritu del proyecto de ley que nos está mencionando Henry es la necesidad de tener consensos económicos, consensos políticos. ¿Por qué nos gusta no llegar a consensos? ¿Por qué somos tan reacios a llevar adelante consensos económicos? Bueno, básicamente, por lo menos lo que veo, y Henry lo confirma, digamos, ¿no? Hay
y lo repito, ¿no? La ideologización, ¿no? O sea, es una camisa de fuerza que no, escuchás privado, no, escuchás inversión, no, escuchás extranjero, no. O sea, ni siquiera dejan explicar la situación, ¿no? Hay un dicho, hay un efecto, el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que menciona que cuando vos no sabés de algo, sos más, tenés más confianza en opiniones, ¿no? Entonces, no sé, alguna vez he escuchado a unos periodistas argentinos hablar sobre la dolarización en Ecuador, ¿no? Y no tenían la más mínima idea de temas monetarios, pero ellos opinaban como si fueran los grandes eruditos. Entonces, pasa mucho. Yo creo que tenemos nosotros un norte, ¿no? El norte y está claro que hay que traer inversión privada, hay que darle las facilidades al sector privado para que seguridad jurídica. Hay que darle seguridad jurídica, hay que dejar trabajar a la gente en síntesis, ¿no? La ola que se viene, que con la calle Pou inicia, claro que es un país chiquitito, Uruguay, en Milei aparece gente en Ecuador, pareciera, digamos, que va con rumbo a ese norte, ¿no? Obviamente, cada uno con sus aristas, ¿no? Esperemos que esa ola pase también a Bolivia y haya un ambiente positivo para la inversión privada, para generar empleo, para atraer inversión, ¿no? Porque eso es lo que nos está pasando. El principal problema es ese, que bueno, nos acostumbramos a vivir en los hidrocarburos, bueno, habían 5 veces más el volumen y con 5 veces más precio, entonces no había la necesidad, entre comillas, no creo que no había la necesidad, entre comillas, de repente desarrollar el ala principal, que es el ala sostenible, ¿no? Porque ahorita básicamente, si solo nos vamos a lo que es exportaciones, las exportaciones bolivianas se congregan en 6 productos, básicamente entre 80 y 90% están en 6 productos, todos materias primas, ¿no? No hay diversificación. No hay una diversificación, no hemos entrado a servicios, gran parte de informalidad, entonces tenemos muchos problemas, bueno, y encima un déficit fiscal harto, que eso es una decisión del gobierno nacional, ¿no? Entonces, está claro, y las iniciativas de la Fundación Milenio son claras, digamos, de que es necesario que haya un cambio y que haya un norte, digamos, hacia atraer inversión privada, ¿no? Henry, ya para finalizar la entrevista, la ley misma lo plantea y lo estipula, que el ciudadano tiene derecho de proponer leyes en el legislativo. Yo creo que en Fundación Milenio se está apalancando también en ese articulado de la ley, de la Constitución, que permite que los sectores también puedan proponer leyes o legislaciones. Y como te decía, uno de los graves debilidades que tienen estos proyectos de ley es que no tienen sponsoreos, no tienen esa capacidad de lobby para que esto funcione y llegue. Un claro ejemplo de esto, Henry, es, por ejemplo, que Arce tardó casi 2 años y medio en reunirse con el sector privado. 2 años y medio que no se reunía con el sector privado. Tuvo que estallar la crisis económica para que el presidente se siente con algunos del sector privado. Ayer se han sentado con el tema de etanol, no han llegado a un acuerdo, se han tenido que levantar de la mesa. Entonces, Henry, la ideologización, como dice Juan Pablo, es realmente un cáncer que nos está matando. Sin duda. Tenemos 2 obstáculos grandes entre muchos otros, ¿no? Uno es la polarización política e ideológica que se ha instalado en Bolivia desde la llegada del MAS al gobierno. Correcto. Es una polarización que no permite el diálogo, que no permite el entendimiento, que genera continuamente un clima de confrontación, ¿no? Donde simplemente no es posible lograr acuerdos, pactos sobre políticas de Estado. Ahora, tal vez eso puede estar cambiando porque ya tenemos que ahora el partido de gobierno es un partido mucho menos fuerte y poderoso, ¿no? Y autosuficiente como lo ha sido en el pasado. La división del MAS y el deterioro de la gestión de Luis Arce están haciendo de que este partido se debilite y tenga menos influencia, menos capacidad para imponer verticalmente sus políticas. Y tal vez eso pueda reducir el clima de polarización y confrontación en el país. El segundo obstáculo tiene que ver más bien con la desinformación que prevalece en la opinión pública respecto de la inversión privada y sobre todo la inversión extranjera. Hay mucho prejuicio en Bolivia. El boliviano común descree de las bondades de la inversión extranjera,
más bien piensa que los extranjeros vienen a Bolivia simplemente a saquear, a aprovecharse de los bolivianos, a llevarse nuestro dinero, en fin, ¿no? Y ese es un obstáculo de orden sociocultural. Hay una resistencia a la inversión extranjera y eso facilita las políticas demagógicas, populistas en contra de la inversión privada. Precisamente por eso, en la Fundación Milenio, ya por espacio de 5 años, venimos realizando varios estudios que tratan de justamente combatir esta desinformación, estos prejuicios, estos mitos negativos que hay acerca de la inversión privada. Hemos hecho publicaciones que aportan con información, con estudios de casos muy concretos, con evidencias que muestran que las inversiones en Bolivia, las extranjeras en particular, pueden ser portadoras de buenas prácticas empresariales, que pueden contribuir al país con tecnología, con financiamiento, mejorando el capital humano, cumpliendo religiosamente el pago de impuestos, siendo respetuosas del medio ambiente, cuidando el medio ambiente, además respetuosas de la legalidad. Es decir, inversiones de calidad, y por eso mismo hablamos en Fundación Milenio del capital constructivo. La buena inversión es la que trae capital constructivo. Y para eso estamos ahora proponiendo este proyecto de ley, porque queremos ir un paso más allá de la información, de los estudios, etcétera, etcétera. Demostrarle al pueblo boliviano que también hay soluciones alternativas. Y ese es el propósito del proyecto que hemos elaborado y cuya difusión esperamos contribuya a que los bolivianos superemos esta resistencia, en muchos casos hormonal o por falta de información o por prejuicios que existe hacia el capital y que es un gran obstáculo que felizmente no lo tienen en la misma medida otros países. Por eso es que en otros países fluye la inversión, se facilita el capital extranjero y nacional, y es eso lo que tenemos que hacer en Bolivia. No es una tarea fácil, pero estamos en eso. Ojalá que este proyecto de ley nos permita generar una corriente de opinión que apoye este proyecto, y confiamos en que los medios de comunicación como el tuyo nos van a colaborar, nos van a apoyar en esta empresa, en esta cruzada en pro de la inversión privada, que, repito, tiene que ser el nuevo motor de estabilidad y de crecimiento de la economía del país. Tú lo acabas de decir, Henry, es una cruzada. Yo creo que desde que llegó Evo Morales al gobierno se ha llevado adelante una campaña de desacreditación, una propaganda negativa al rol del empresario, al rol de la empresa privada, a la inversión extranjera, y eso ha calado hondo en la mente del boliviano, y es una propaganda que lamentablemente se ha instalado en el vox populi de la gente, cosa que es errónea. La empresa privada siempre genera productividad, competitividad, dinamicidad, etcétera, etcétera. Me hace recuerdo, Henry, a los Chicago Boys en Chile cuando llegaron y empezaron con un shock de economía, y Chile fue lo que es. Y bueno, ahora Boric está teniendo serios problemas precisamente por esta demagogia política. Yo quiero agradecerles a ambos, a Juan Pablo, por favor, y a Henry por haber participado en este programa. Espero que la hayan pasado bien, espero que hayan podido exponer sus puntos de vista. De eso se trata este espacio, este lugar de encuentro para que podamos discutir temas con altura de miras, desde una mirada académica, desde una mirada más profesional. Muchas gracias, Henry, muchas gracias, Juan Pablo, por estar en el programa. Y da por hecho, Henry, de que le vamos a hacer seguimiento a ese proyecto de ley que me parece tremendamente importante desde la Fundación Milenio. Un abrazo a todos. Gracias, Javier. En una economía en constante cambio, la innovación en los negocios es fundamental. Medrano y Asociados lidera desde hace 26 años estrategias asertivas, implementando y aplicando soluciones integrales y eficaces para fortalecer el posicionamiento de marcas nacionales e internacionales. La excelencia y la búsqueda de estrategias integrales están en nuestro ADN. Son nuestra identidad. Nuestra experiencia y conocimiento del país y sus realidades nos han permitido acompañar a diversos clientes y sus operaciones en cada uno de sus desafíos. Medrano y Asociados, 26 años agregando valor a la gestión empresarial.
Ya estamos de retorno nuevamente para seguir en el programa Negocios son Negocios, una alianza con Economy y Medrano Asociados, donde exploramos, miramos, analizamos números, datas, tendencias del mercado y nos ayuda a comprender un poco mejor qué es lo que se viene o qué tendencias económicas se están manejando en este momento en el país y en esta parte del Cono Sur. Y hay un elemento muy interesante que hoy lo estamos viendo y toda la gente está a la expectativa de qué es lo que está pasando con Javier Milei como el presidente electo de Argentina. Es muy llamativo que en menos de 48, 72 horas este hombre está dando unas señales bastante duras en la economía argentina. Quiere privatizar Aerolíneas Argentinas, quiere achicar el Estado pero en su máxima expresión, quiere reducir lo más posible todos los medios de comunicación estatales, quiere achicar todas las inversiones del Estado, quiere pasar todas las licitaciones estatales a manejo de manos privadas. Entonces un verdadero huracán, un tsunami de Javier Milei en la economía argentina y nosotros no estamos exentos de tener alguna influencia de todas estas medidas económicas tan drásticas que está tratando de llevar Milei adelante, porque no nos olvidemos de que de alguna manera necesita consensuar con el Congreso o con el Parlamento todas estas medidas drásticas que quiere hacer. Y ahí Milei no tiene poder político, no tiene un respaldo amplio del cual agarrarse o aferrarse para llevar adelante estos cambios. Otra señal interesantísima, por ejemplo, de Javier Milei es que en estos días su primer viaje oficial como presidente electo de Argentina es un viaje a Nueva York para reunirse precisamente con el presidente Biden, pero específicamente, y escuche bien esto, para visitar la tumba de un gran influyente israelí que murió y va a ir a respaldar el movimiento sionista a Estados Unidos y después piensa viajar a Israel. Entonces, estas son señales clarísimas de cómo la política externa, la política exterior de Argentina va a migrar prácticamente en unos 360 grados. Ya no va a estar dentro del eje del Grupo de Puebla, del socialismo del siglo XXI, Nicaragua, Venezuela, Cuba, etcétera, China, Rusia, sino que más bien va a migrar directamente al otro lado, al otro vector de la economía, con los países obviamente liberales. Y llama mucho la atención este primer viaje de Milei a visitar nada menos que los restos de Rebbe de Lujavich, que como les decía es considerado uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX. Y va a ir después, tiene pensado viajar y visitar Israel. No descartaría incluso que tenga una reunión con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, todas estas son señales muy grandes de cómo se va a venir el gobierno de Milei y cómo obviamente va a mover el tablero económico, político y social acá en el Cono Sur, entre Brasil, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y obviamente Bolivia. Mientras tanto, vamos a seguir haciéndole seguimiento a todo lo que va a hacer Javier Milei como nuevo presidente electo de Argentina, porque definitivamente va a dar que hablar muchísimo en todas las decisiones económicas y políticas que está asumiendo. Por parte de nosotros, le agradecemos a todos ustedes por vernos, todos los programas que estamos emitiendo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo.